Al iniciar este año 2014, presentamos aquí unas previsiones. Dijimos que se cumpliría el aniversario número 100 del estallido de la Primera Guerra Mundial. Eso ya ocurrió. Y en esta mesa vimos como previsible un escenario con todas las posibilidades de un conflicto bélico mundial. Esto está a punto de concretarse porque hay 3 conflictos en el mundo que están poniendo en riesgo la paz: Ucrania, Rusia; Gaza, Israel; y persecución contra cristianos en Mosul, Irak. De eso hablaremos hoy en el Pulso de la Fe. En esta mesa, Alfredo Jalife Rame, José Alberto Villasana y Gisbeleni Gallardo, porque usted lo pidió, para analizar esta situación mundial. Acompáñenos. Pues es un gusto saludarle como cada semana. Usted habrá pensado, ¿por qué no tratas este tema ya? Porque estábamos esperando a que se configurara más. Y a partir de la tregua de unos días, dijimos, vamos con el tema de inmediato. Es algo impostergable. Comencemos de una vez. Vamos a iniciar con esta nota que nos habla sobre el conflicto en Irak. ¿Por qué hay persecución contra cristianos en Mosul? ¿Por qué están crucificando cristianos en Siria? ¿Qué está sucediendo en Irak? Esta es la información de inicio. El miércoles 16 de julio, miles de cristianos de la ciudad de Mosul, en Irak, despertaron viendo una señal en sus puertas con la letra N, la inicial de Nazara, que significa nazarenos, término referente a los cristianos en algunos países árabes. Además, junto a esta letra había una inscripción: propiedad del Estado Islámico, es decir, que sus casas serían confiscadas. Al viernes siguiente, miembros del grupo extremista ISIS repartieron panfletos con 3 opciones para los cristianos. La primera, convertirse al Islam; la segunda, pagar al Estado una suma de dinero no especificada; o la tercera, la espada. Desde las mezquitas se anunció a los cristianos que tendrían hasta el sábado 18 de julio para elegir entre las 3 opciones, y aquellos que no se convirtiesen al Islam o no pagaran, pero que permanecieran en la ciudad, serían asesinados. Al mismo tiempo saquearon, profanaron y prendieron fuego a la catedral de San Efraín, de la que anteriormente habían eliminado el crucifijo principal sobre su cúpula, sustituyéndolo por una bandera negra del ISIS. La persecución contra cristianos ha sido la bandera del resurgimiento del conflicto en Irak desde julio de 2014, cuando el Estado Islámico de Irak eliminó el cristianismo de Mosul, uno de los mayores centros cristianos de Medio Oriente desde los primeros tiempos del cristianismo. Se trata de una campaña genocida que tiene como objetivo el exterminio o el desplazamiento de las poblaciones de cristianos y de chiíes. La aparición de diversos grupos rebeldes extremistas que han surgido de la nada en Siria, Irán, Sudán y Nigeria se atribuye a una intervención de los Estados Unidos a fin de alborotar y calentar los ánimos entre las civilizaciones y religiones. Pareciera que es la manera de responder al liderazgo político creciente tanto del Papa Francisco como del presidente de Rusia, Vladimir Putin. A esto se suma un interés de fondo consistente en la desintegración de Irak en 3 regiones de facto independientes: la región suní, proclamada por el Estado Islámico de Irak y el Levante; la región chií, controlada por el gobierno actual de Irak; y la región autónoma kurda. Como consecuencia, el radicalismo de los yihadistas sunitas del Estado Islámico llevaría a la conversión de los territorios ocupados en bases para islamistas y diversos grupos militantes de la región, especialmente de Siria. Los chiíes de Irak podrían caer bajo la influencia de Irán, que no duda en ayudar al gobierno iraquí a mantener el orden, a fin de que Teherán pueda fortalecer sus posiciones de poder regional con la posible aparición de un territorio independiente kurdo.
Esto para comenzar, recibo en esta mesa con afecto al doctor Alfredo Jalife Rame, un analista de la geopolítica internacional de mucho prestigio. He tenido el gusto de tenerlo en este programa en varias ocasiones. Más adelante platicaré con José Alberto Villasana, analista internacional, y más adelante con Gis Beleni Gallardo, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le recuerdo que el doctor Alfredo Jalife es catedrático en la también Universidad Nacional Autónoma de México. Freddy, qué gusto que estés aquí. Yo me vine de pajarita y tú... Fíjate, sabía que venías de papillón. Sí, claro, es que mandas espías que me ven. Exacto. ¿Qué está pasando en Irak? ¿Por qué de pronto? Evidentemente hay un desplazamiento de población, no quieren cristianos en Irak, los están sacando. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Traje un artículo, ojalá lo puedan poner ahí en la cámara. A ver si en árabe salió ponlo aquí. Aquí, ahí está. Y nuestra en árabe lo ve. salió en el periódico An-Nahar, que quiere decir el día en árabe, es libanés. Es quizás uno de los mejores periódicos del mundo árabe. Mira, yo no sé si sea verdad o no, pero la bomba atómica que lanzó el miércoles Samir Mansour, que es un excelente articulista, donde acusa, se basa en un libro de Hillary Clinton, Hard Choices, reciente, en donde dice que Hillary Clinton, ella confiesa que Estados Unidos está detrás. Ahí está cuadro el artículo que trajiste en árabe, o sea, todos lo entendemos perfectamente. Sí, todos lo van a entender, pero yo los puedo traducir, no hay problema. ¿Qué dice Bueno, allí? mira, nada más leo la mitad del título para no... Publicado en el periódico Nahar de Líbano. De Beirut, el miércoles, Samir Mansour. Y fíjate, dice Hillary Clinton, no creo que necesite traducción, o sea, bueno, dice, Nahun men asas Daesh. Bueno, pasamos. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿No? Nosotros somos el origen o somos la base del grupo Daesh. Daesh se conoce a este grupo de ISIS en inglés, que tú sabes es del Estado Islámico de Irak y el Levante. El Levante significa también, los franceses lo usaron mucho, es la Gran Siria. Esto involucra la antigua Siria, porque hoy está despedazada, el Líbano, donde ya ha llegado el grupo ISIS en la frontera entre Siria y Líbano, la parte de Irak, y ya crearon su califato islámico. Entonces, obviamente esto es muy grave, tan fue grave que tuvo que salir el embajador de Estados Unidos en Beirut el mismo día, porque esto pegó en las redes sociales en todo el mundo árabe e islámico. Es decir, te estoy diciendo que por lo menos lo vieron del mundo árabe, calcúlale un buen porcentaje, de los 380 millones, de los musulmanes 1.600 millones, y mira, aquí es, bueno, será... O sea, es no un será, bombazo que Hillary Clinton diga, nosotros, es decir, Estados Unidos, bueno, es lo que cita el Samir gobierno Mansour. de Estados Unidos, sí, estamos detrás del Estado Islámico y del Ahora, Levante. tú ahorita estabas diciendo... de los que están haciendo la limpieza étnica, y religiosa, de los que pusieron las Ns en las puertas, así es. Ellos. ¿Y por qué Estados Unidos estaría detrás de estos alborotadores? Bueno, porque mira, por ahí lo dice la misma Hillary, es reportado por Samir Mansour, esto hay que ser muy responsable. Eso es lo que dice el artículo. Y no lo dice, mira, y es interesante, los que conocemos, yo desde pequeño leo An-Nahar, desde pequeño lo leo, porque yo era muy pro-occidental, digo, no lo oculto. Pero obviamente cuando llega Bush, papá Bush, el hijo Bush, pues ya no puede ser proestadounidense. Yo ahí perdí mi virginidad occidental. Bueno, entonces, a lo que voy, el periódico An-Nahar está muy ligado a Occidente. Es el periódico más occidental que puedes encontrar en Líbano. Líbano es una caja de resonancia donde tienes 16 televisoras. Cada partido y cada secta tiene su televisión. Bueno, hay dos grupos cristianos, cada uno tiene, porque son antagónicos, cada uno tiene su televisora. Con eso te digo todo. Obviamente es un paraíso. Una Lumière, ¿no? Sí, es un paraíso de la información y es muy bueno porque tú cotejas, contrastas, y cada quien percibe como desea. Nada más que aquí sí, no viene de una acusación ni de Hezbollah, ni de la prensa iraní, ni de los cubanos, ni de Norcorea, de los malos, ¿no? Que ellos viene de la parte más prooccidental de un periódico de Líbano. Por eso tiene que salir el embajador de Estados Unidos es un a bombazo, desmentir.
Sí. Ahora, tú eres el analista, tú eres el experto. Dinos tú qué sucede allí. ¿Por qué matanza de cristianos? ¿Por qué los despojaron de sus casas, de sus territorios? ¿Por qué las amenazas? ¿O se convierten al Islam o la espada? Bueno, mira, tú te acuerdas que una vez en un programa lo dijimos. Yo, desgraciadamente, yo tengo familia e intereses, incluso patrimoniales, en el Líbano. Y yo que voy 1 o 2 veces al año al país de los cedros milenarios. No sé si lo sepas, incluso la mamá de Gibran, Jalil Gibran, lo digo con humildad y rigor, Camila Rahme, pues nosotros somos primos. Es decir, nosotros tenemos, yo tengo lazos culturales, étnicos, semíticos, porque yo sí soy semita de a de veras, 4 veces. Y no soy fake semita, ¿no? Y ahora los que no son semitas, resulta que nos dicen antisemitas. Bueno, a lo que quiero llegar. ¿Te acuerdas que yo comenté? No me puedes decir o qué. ¿Te ¿Sí? da miedo que no te puedes... en Líbano No, te lo hagan digo. algo? No, los cristianos ya no tienen presencia en el Medio Oriente. Tú velo, la primera guerra de Bush, ahí empezaron a perder los cristianos. Mira, había en Mosul, que es la tercera ciudad, ahí se equivocan en las estadísticas. Yo conozco el Medio Oriente, todos los países los conozco. Decían, yo no leo periódicos, por favor. Los periódicos, nosotros le damos información a los periódicos. Entonces, sí, bueno, luego alguien lee un periódico y te viene aquí a decir cómo está el Medio Oriente, ¿no? Cuando ni saben Bueno, dónde hay un lago, dónde hay un río. Así empezaste tú hoy. Bueno, pero es decir, este periódico es importante por lo que representa. Estoy analizando a lo que voy. Hay en Mosul, era uno de los centros de los caldeos iraquíes. Los caldeos son los católicos que reconoce el Vaticano, igual que los católicos maronitas. Yo soy católico maronita, con mucho orgullo, pero eso es en mi vida privada. Yo soy laico en mi vida política. Es decir, a mí, quien profese la religión que quiera, que lo haga, pero que no se meta conmigo. Incluso mi esposa yo voy a ser enterrado bajo el rito católico maronita. Creo en eso. Es creencia, no es científico. Alfredo, pero a lo que quiero llegar tengo 3 minutos más contigo. Necesito tu opinión, tu pronunciamiento. ¿Por qué están matando y desplazando cristianos en Irak? Porque mira, no ha habido una guerra en Irak, han habido varias. Y en cada una han perseguido a los cristianos. Este es el último clavo en el féretro. Entonces, primero habían 2 millones. ¿Sabes a dónde fueron a dar? 1,5 millones a Siria. Y luego los persiguen. En Siria los están crucificando. Pero son los iraquíes. Y buena parte de ellos ahora se está yendo al Líbano. Y ya entró el ISIS, o el Daesh famoso, los yihadistas de Islam. O sea, y luego quedaron 500,000 en Mosul, que es la tercera ciudad más importante después de Basora. Y los acaban de amenazar. Y ahora, ya los corrieron de Mosul, porque y ahora se fueron a una ciudad que se llama Caracos, donde habían 50,000, y ya los últimos cristianos que están en Irak ya salieron y ya están en la parte de Kurdistán. Se trata de un desplazamiento de población. Sí. Y cuando sucede esto es porque algo viene detrás. Bueno, están recambiando la cartografía. Musulmanes árabes. Es la cartografía del Medio Oriente. Lo que importa ahí es el petróleo, obviamente, y quién controla a estos grupos que van a controlar el petróleo. Eso es lo importante. Vamos a ver otra nota. Por ahora, 1000 gracias, Freddy. Regreso contigo. Vamos a ver esta nota que nos habla sobre... Cambiemos al segundo conflicto, Ucrania-Rusia. A partir del derribamiento, porque se ha demostrado que eso fue, no se cayó, lo derribaron al avión de Malaysia Airlines. A partir de eso, esto es mucho más evidente. Hay un conflicto entre Ucrania, Rusia y hay intereses de terceros metidos allí. Ahora pasemos a este segundo conflicto. El 17 de julio fue derribado el vuelo MH17 de Malaysian Airlines en la frontera entre Rusia y Ucrania, en el territorio donde se enfrentan milicias de ambos países. La versión oficial es que fueron prorrusos quienes derribaron el avión, pero diversos testimonios apuntan a que se trata de una falsa bandera, es decir, que el ejército de Ucrania derribó la aeronave para culpar a Rusia
y tener pretexto de endurecer sanciones y provocar una guerra. El testimonio más llamativo es el de un operador de la torre de control aéreo de Kiev, quien transmitía a través de su cuenta de Twitter lo que sucedía en tiempo real. Gracias a esos mensajes hoy se sabe que el avión fue obligado a bajar a 10.000 pies de altura y a desviarse 14 kilómetros al norte a fin de hacerlo pasar sobre la zona donde se tenía preparado el misil tierra-aire que lo derribaría. Inmediatamente después del atentado, el operador aéreo informó que había sido el ejército de Ucrania el que derribó el avión. Al poco tiempo llegaron los servicios secretos de Ucrania y confiscaron todas las comunicaciones entre la torre y el avión. El operador aéreo que envió los mensajes por Twitter desapareció y sigue desaparecido hasta ahora. A los pocos minutos de derribada la aeronave, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró a los medios de comunicación, sin ninguna investigación de por medio, que Rusia lo derribó. Esta premura no hizo más que fortalecer la tesis de que realmente se trató de un ataque de falsa bandera. Con este atentado, Estados Unidos pretende tres cosas. A corto plazo, obligar a sus aliados de la Unión Europea a no seguir comprando a Rusia el Gazprom. Tener una excusa militar para atacar a Rusia en un intento por recuperar la península de Crimea. Y a mediano plazo, contar con una justificación ante la opinión pública mundial a fin de emprender una guerra total que le permita reactivar su devastada economía. Ahora recibo con afecto a José Alberto Villasana. Él es un analista internacional de mucho prestigio y también un gran comentarista en este programa. Ha estado con nosotros varias veces. José Alberto, ¿te acuerdas que al principio de año tú, Alfredo Jalife, Ernesto Farril también, analizamos el panorama para este año y todos coincidimos? Viene un gran conflicto mundial. Sí, así es. ¿Relacionas a Ucrania y Rusia con esto? Desde luego, yo creo que es el punto en donde hay más conflicto en este momento entre Rusia y el occidente, Estados Unidos y la OTAN. Esto comienza sobre todo a efervecer en marzo, cuando viene este golpe de Estado civil, porque es un golpe de Estado, aunque no sea militar, y derriban al presidente y toman el poder estos pro-ucranianos que son pues muy radicales. Ese es el primero. Después viene en mayo el genocidio que lleva a cabo mafioso, jefe de la mafia ucraniana, israelo-ucraniano, que es Igor Kolomovsky, al que le dan el estado precisamente que está gobernando ahora en el Donetsk, que es precisamente a donde dirigen el avión y que lo derriban el 17 de julio, que es el último, digamos, de los eventos. Oye, ¿es coincidental que sea el segundo avión de Malasia que se cae? Pues habría que ver por qué están usando estos aviones. Esta ruta es una ruta normal. Ahora, lo interesante ahí es que nos encontramos sin duda ante una bandera falsa, es decir, un acto provocado por el mismo ejército ucraniano y Igor Kolomovsky para echarle la culpa a Rusia y tener este casus belli, o sea, este pretexto de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es una bandera falsa? Bueno, primero porque a este avión se le acerca un Su-25 militar y lo obligan a desviarse hacia el norte, hacia la zona del Donetsk. ¿Se conoce la bandera de ese avión? Es ucraniano. ¿El militar? El militar es ucraniano, sí. Oye, qué horror, yo me imagino. Pero además después lo hacen bajar a 10.000 pies de altura. Es decir, lo llevan al lugar en donde le tiran el misil que lo derriba. Es interesante porque un controlador aéreo, un operador de la torre de control de Kiev... Sí, lo decía en la nota, lo decíamos en la nota. Que está exactamente con su Twitter, está narrando todo esto, o sea, cómo lo van desviando y cómo, dice él, el ejército ucraniano lo acaba de derribar. ¿Te imaginas qué horror que eres pasajero en un avión, traes tus cacahuates japoneses aquí y de pronto ves un avión militar
Así y que es. te hacen bajar súbitamente. Así es. Sí, Tal sí, vez sí. de desviarte 14 kilómetros no te das cuenta, pero de que estás bajando con el avión atrás. Exactamente. ¿Qué sucedió con la caja negra, con algún informe de los pasajeros, sus celulares, La caja alguna negra nota? está todavía en análisis y el gobierno chino ha advertido de que al ser de fabricación británica es posible que el Reino Unido la vaya a alterar. Esto es el gobierno chino, que está desde luego de la parte de Rusia en este momento. Entonces, yo en mi página de internet puse los twitters que va mandando que es de nacionalidad española, por cierto, los pone en inglés y en español, en donde va narrando todo esto. ¿Subiste los tweets de él? Sí, y también las imágenes satelitales en donde se ve el desvío del avión hacia el Donetsk. ¿Cuál es tu página de internet? Es ultimostiempos.org. Y además, inmediatamente llegan los servicios secretos ucranianos, confiscan todas las conversaciones entre la torre y el avión, y este controlador desaparece. Hasta el día de hoy está desaparecido. José Alberto, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué? Bueno, digamos, hay una... ¿Realmente Rusia quiere el territorio de Ucrania? ¿Realmente Ucrania quiere anexarse? No. ¿O hay aquí detrás la mano que mece la cuna? Así es, desde que Ucrania se independiza en 91, digamos, Rusia ha respetado, etcétera. Pero últimamente ha venido esta confrontación en que derribaron al gobierno que era legítimo y tomaron el poder esta mafia proucraniana. Además viene la separación de la península de Crimea, también por una votación, es así democrática, y entonces viene toda esta disputa, sobre todo por los hidrocarburos. Igor Kolomoisky, que es seguramente el que derribó el avión porque él tiene su ejército propio. El mafioso. El mafioso, que es un banquero, que es dueño de una compañía de gas y de hidrocarburos que se llama Burisma, a quien, por cierto, hace un mes trajo como asesor al hijo de Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, para que veas tú la relación, y al asesor de John Kerry, los metió en el Consejo de Administración de Burisma. Entonces ves la relación entre Estados Unidos y este mafioso. Entonces, él es el que está seguramente detrás de este atentado directamente, es decir, esta mafia pro-israelí ucraniana a través de Kolomoisky. Entonces, ese es el primer objetivo, los hidrocarburos, hacerse de los hidrocarburos. Y segundo, ver la posibilidad de Estados Unidos y la OTAN de recuperar Crimea, porque ya lo perdieron y es muy estratégico en esa zona. Y tercero, provocar la guerra mundial, es decir, que Rusia entre a atacar. De suyo ya están en la frontera los ejércitos en la frontera con Ucrania. Y hace 2 o 3 días hubo una ejercitación con 100 aviones militares diciéndole estamos ya preparados. Se habla incluso de que en el invierno Rusia le corta el gas a Europa, fíjate, en el invierno, y que va a empezar a prohibir los vuelos sobre Siberia, o sea, los vuelos que van hacia Asia. Le golpea a la British, Air France, le golpea todas las líneas aéreas europeas. Entonces, estamos ya en Rusia se ha realmente resistido a estas provocaciones, pero está ya preparándose para un escenario de ataque sobre Europa, sobre Ucrania y sobre Israel, junto con los países árabes. Es decir, Rusia está preparando una guerra de 3 frentes sobre Europa. Yo también me imagino al presidente Vladimir Putin contando del 1 al 10. Sí, también. Mordiéndose la lengua diciendo aguanta. Yo ya lo veo en 8, sí, 9. Así es. Lo que no entiendo, José Alberto, es este desprestigio, esta enemistad que pudiera ganarse al cortar el gas a Francia, Italia, España. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos quiere que Europa ya no le compre el Gazprom a Rusia y que se lo compren a ellos. Hay contratos a 50 años de la Shell y de Chevron con Burisma, precisamente la compañía petrolera y de gas de este mafioso ucraniano. Y del hijito del secretario de Estado estadounidense. Joe Biden, así es, en el Consejo de Administración. ¿Tú crees que
Rusia pueda atacar a Israel, el hijito de los Estados Unidos? Sin porque duda, es el niño sí. consentido Sin duda, de sin esta duda, película, ¿no? Sin duda, si tú trazas una línea desde Israel hasta Moscú, es una línea recta hacia el norte, y además tiene todo el apoyo de Turquía y de todos los países que están, y bueno, de Irán, obviamente, es decir, no atacaría solamente Rusia, atacarían estos países que se están sintiendo también amenazados y burlados, porque como bien dijo Alfredo Jalife, es Estados Unidos y es Israel quien ha creado la yihad, quien ha creado Hamas. Hamas fue creado por Golda Meir. ¿Para qué? Para contener al-Fatah y para aplastar a Yasser Arafat. Entonces, ¿Hamas es de manufactura sionista? Por supuesto que sí, y lo mismo que la yihad del ISIS. ¡Qué cosa! Sí, sí. Bueno, en un momento más comenzamos a hablar de Israel y Gaza, pero hace rato que te pregunté, ¿tú crees que Rusia puede atacar a Israel? Alguien de mi público ha de haber saltado. Claro. Y tú dijiste que sí, pero ¿te acuerdas? Hay alguien más que dijo esto. Ah, bueno, lo dijo Benjamín Netanyahu. No más, el primer ministro israelí. En la primera vez que fue primer ministro, 95, 96, un periodista le pregunta, ¿usted cree que algún día Rusia atacará a Israel? Y Netanyahu dice, por supuesto que sí, lo dice la Torá, refiriéndose a el pasaje de Ezequiel 38. ¿Qué tal? Y ya viste que ya no es presidente Ariel Sharon. No. Es decir, ahorita ya... Que era uno de los signos, digamos, que se pacificadores. Esto, sí. Pero va por la libre Benjamín Netanyahu. Así es. Y con el bombardeo de 29 días sobre Gaza, ha demostrado de qué está hecho. Sí, desde luego. Que no tiene corazón, o si lo tiene con pelos. Así es, pero repito, ese es un instrumento jamás del propio Israel para tener la excusa, digamos, me tiran 4 cohetes, ¿no? Pero le suelto 20,000 toneladas de bombas. Regresa, José Alberto, yo hago una pausa. Es breve, vuelvo con Gisbelén y Gallardo y después los tres en esta mesa para seguir analizando esta situación. Una pausa, regreso para analizar el tercer conflicto. Israel destruye Gaza. Ya, quedó arrasada. Y ahora les dicen, ya pueden regresar a sus casas. ¿Cuáles casas? Es que ¿cuáles? Vuelvo con esto y con más. Hoy en el Pulso de la Fe estamos presentando un análisis sobre 3 crisis que hay en el mundo. Ucrania, Rusia, persecución contra cristianos en Irak y el conflicto Israel-Franja de Gaza. Pasemos a este tema con esta nota introductoria que nos plantea la situación. ¿Cómo es que inició este conflicto que pues se derivó en un bombardeo, una incursión militar terrestre que ha durado 29 días? El 2 de junio, 3 estudiantes israelíes, Gil Atshael, Naftali Frenkel y Eyal Yifarach, fueron secuestrados al abordar un automóvil que los llevaría a los alrededores de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. De inmediato, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, culpó a la organización palestina Hamas y manipuló la información ante la opinión pública de Israel, pues aunque los estudiantes murieron durante el secuestro, se hizo creer incluso a sus familiares que estaban con vida, y Netanyahu insistió en emprender una búsqueda exhaustiva y en castigar a la población palestina. El ejército de Israel lanzó la campaña militar Regresen a nuestros jóvenes y tomaron pueblos y aldeas, irrumpieron hogares y mataron a 6 personas. El ministro de Defensa, Moshe Ya'alon, insistió el 14 de junio en la posibilidad de que siguieran vivos y en continuar su búsqueda con arrestos masivos. Mientras tanto, un grupo de extremistas israelíes avivó la violencia al golpear y quemar vivo a Mohamed Abu Yair, un adolescente palestino de 16 años de edad.
El 30 de junio, Benjamín Netanyahu, tras la confirmación del hallazgo de los cadáveres de los 3 jóvenes, expresó: Hamás es el responsable y Hamás pagará el asesinato de los niños. A pesar de que Khaled Meshal, dirigente político de Hamás, ha rechazado por completo la responsabilidad de su organización en el crimen de los jóvenes israelíes. Por su parte, los palestinos acusan a Israel de iniciar ataques para disolver el acuerdo del gobierno de unidad al que llegaron Hamás y la Autoridad Nacional Palestina que gobierna Cisjordania. Este conflicto le ha permitido a Israel hasta ahora activar las 7 baterías de su sistema de defensa antimisiles, bombardear Gaza desde tierra y por aire, e iniciar la invasión terrestre de la Franja de Gaza, ocupando más territorios. Aunque lo más razonable es un alto al fuego, el Estado de Israel evidentemente se ha aprovechado del secuestro de los 3 estudiantes israelíes para devastar la infraestructura de Palestina, sus plantas eléctricas y desplazar a su población, mientras las imágenes de cientos de niños, mujeres y hombres palestinos que sufren esta escalada de violencia, dan la vuelta al mundo y dan cuenta del dolor y sufrimiento del pueblo palestino. La horrible verdad que subyace en este genocidio es que las diferencias ideológicas, los intereses económicos en las reservas de gas de toda la costa de Gaza, la ubicación geográfica estrategia de Palestina, el interés territorial en la zona, la necesidad imperante de Estados Unidos de generar una guerra para reactivar su economía y poder competir con los nuevos grandes protagonistas internacionales, Rusia y China, parecieran ser justificaciones suficientes para el exterminio del pueblo palestino. Para profundizar en este tema, recibo con afecto a Gisbeleni Gallardo. Ella es politóloga, analista de la política, también de la geopolítica. Ella estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, es politóloga por la UNAM. Gisbeleni, bienvenida, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar otra vez contigo. El gusto es para mí y para nuestro público, te lo aseguro. Gracias. Yo recuerdo aquella ocasión en la que fue y se paró en Israel Hillary Clinton, cuando Israel estaba bombardeando Líbano. Ya iban 10 días y ella dijo, el bombardeo va a continuar 5 días más. Y me quedé sorprendido, porque el entonces secretario de Estado de Estados Unidos es capaz de decir cuánto va a durar, cuánto tiempo, un bombardeo de Israel sobre otro país, Líbano. Sí. Y ahora lo que hemos visto sobre Gaza nos hace pensar, ¿hay alguien detrás o no? Sí, bueno, Israel, históricamente por lo menos en los últimos 20 años, ha sido, digamos, la receta infalible para el gobierno norteamericano. Bueno, y más allá del gobierno norteamericano, para el sionismo instaurado en los Estados Unidos. Tras la pérdida de hegemonía política, la incapacidad o esa falta de astucia política y de intervención bélica que ha tenido en el último año Barack Obama, la imposibilidad de desarrollar el conflicto en Siria, pues van a la fórmula que les ha resultado históricamente, o sea, no se meten en mayor complicación y arman al puro estilo norteamericano con una bandera falsa. Lo vimos en la nota, el secuestro, el aparente secuestro y asesinato de estos 3 jóvenes, pues que ha motivado el bombardeo y pues el genocidio, porque lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio. Pero, ¿por qué dijiste aparente secuestro y asesinato de estos jóvenes? ¿Realmente los mataron? Aparecieron los cadáveres de los 3. Sí, pero se armó toda una trama hollywoodesca, ¿no? Primero estaban secuestrados y no los encontraban. Y después aparecen en un territorio bastante, digamos que perfecto para la receta, ¿no? Y bueno, sale el presidente, el primer ministro Benjamín Netanyahu, y dice que
Israel no va a permitir que sigan masacrando a sus niños y que, bueno, y anuncia el inicio del bombardeo a Palestina. Pero además, oye, dice, jamás tiene que pagar. Así es. La población palestina tiene que pagar. A ver, 3 jóvenes contra... Van más de 1.800 muertos oficiales, la cifra oficial son más de 1.800. Yo ya tengo el dato, 1.850. Más de 1.850 muertos. Del lado israelí van 10 muertos. O sea, esto marca la proporción. Y digo, también para que tengamos una proporción exacta de lo que está ocurriendo en Israel, Palestina, histórica, bueno, los últimos años hasta es el campo de concentración más grande del mundo. Tiene un bloqueo comercial, un bloqueo de víveres, o sea, está sitiada. Está sitiada. Es un gran campo de concentración. Sistemáticamente hay bombardeos, sistemáticamente mueren una cantidad impresionante de personas. Los bombardeos generalmente van dirigidos a sitios, lugares de civiles, hospitales, escuelas. Últimamente bombardearon la última iglesia católica, bueno, cristiana católica que quedaba en la franja de Gaza, bueno, presidida por un sacerdote argentino. Y bueno, también eso entra a la perfección dentro de todo el entramado político internacional, ¿no? Lo que está sucediendo, el exterminio del cristianismo en Medio Oriente, las fechas están perfectamente sincronizadas con los conflictos en Ucrania, lo que está ocurriendo también en Siria. Y bueno, y hay que decirlos que no es en sí mismo el objetivo de Israel. En cierta parte es la provocación, lo que comentaban hace rato, la provocación a un bombardeo por parte de Rusia, pero también es la puerta a Siria. El objetivo, no perdamos de vista que es petróleo y es la puerta a Siria. ¿Dices que esto es para provocar que Rusia ataque a Israel? Sí, por supuesto. ¿De veras? Sí. Va perfectamente dirigido. Es decir, ¿no tienen tampoco mucho interés en la población israelí que está en Israel? Son 3 millones de personas. Tiene dos aristas, ¿no? Sí les importa a la población israelí. ¿Cómo les importaban las Torres Gemelas de Nueva York? Más o menos así. No, es que, digamos, racialmente, digo, tal vez el término sea incorrecto, pero creo que queda mucho más bien mejor explicado. Racialmente, las pérdidas, digamos, humanas han sido totalmente disparejas. O sea, es muy evidente que también buscan exterminar esta población que los israelíes consideran que han invadido su territorio, que religiosa históricamente les pertenece. O sea, sí hay de trasfondo una cuestión racial, ideológica, territorial. Pero hasta cierto punto sí ha sido resguardada la población israelí. Esta proporción es perfecta, ¿no? 10 bajas de parte de Israel y 1.850 de parte de Palestina. Esto es muy evidente. Y por supuesto que la puerta es Siria, o sea, el objetivo aquí es el gas y es el petróleo y la conexión que tienen con los gasoductos europeos, que por supuesto vienen desde Rusia, y también con la entrada a los yacimientos de petróleo de Medio Oriente, el control que buscan también en Medio Oriente al petróleo. Entiendo que a ti no te macha, simplemente no te cuadra, que se haya cometido este genocidio en Gaza porque mataron a 3 jóvenes. O sea, simplemente tú no te la crees. No, es... les digo, fue una puesta en escena hollywoodesca, ¿no? Falsa bandera otra vez. La falsa bandera. A ver, Gisbeleni, ¿tú relacionas de alguna manera la deposición del presidente egipcio, Hosni Mubarak, con esto de Gaza, que ahora Egipto dice hagan de Gaza lo que quieran, no nos importa nada? Sí, O sea, ¿Mubarak hubiera defendido esto o no? Por lo menos les hubiera permitido salir, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es que también Egipto los tiene
los tiene bloqueados, no les permite salir y refugiarse a los palestinos. Entonces, les digo, exactamente están en una olla express donde le están sistemáticamente, como de la manera que ellos consideran más eficiente, donde pueden matar mayor cantidad de civiles, pues los están bombardeando sin... Si Hosni Mubarak fuera el presidente de Egipto y si viviera todavía, ¿qué crees que sucedería? ¿Qué crees que haría Egipto ante esto? Bueno, de entrada, Egipto estaría como mejor relacionado con la contraparte, que en esta bipolarización del mundo estaría mejor relacionado, incluso formando parte del otro bloque con Vladimir Putin y con las BRICS, la parte oriental, de entrada, ¿no? Ya no sería Egipto un aliado de Occidente como lo es al día de hoy. Y, pues, otra cuestión muy evidente es lo que comentaba, ¿no? Permitiría por lo menos el asilo, y no solo el asilo, sino también la distribución de víveres, ¿no? Que es algo que también ha venido agudizando la crisis en Palestina, no pueden recibir ningún otro víver o ningún otro alimento, agua, hablando cuestiones básicas, medicamentos, que no venga de Israel. Ya en sí mismo ya implica una cuestión, sí, una guerra psicológica, una guerra tienda humanitaria. de raya y la tienda de raya es mía. Es mía. Y tú comes cuando yo quiero. Así es. Hoy en Gaza no hay agua, no hay alimentos y ahora no hay electricidad. Sí, no, y las tienen que pedir a la ONU o a Israel. Esos son los únicos fuentes de suministro que tienen. La gravedad, ¿no? Por eso decía que es... O a la iglesia, ¿no? Cáritas Internacional. Pero acaban de destruir, por ejemplo, la última iglesia católica que quedaba en la Franja de Gaza. Voy a hacer una pausa, Gisbereni. Regreso. Claro Tú también, sí. tú quédate. Encantada. Porque vuelvo otra vez en esta mesa, Alfredo Jalife, José Alberto Villasana, Gisbereni Gallardo, para juntos los tres comenzar a ver si es posible armar este rompecabezas y ver qué es lo que viene. Una pausa y volvemos. Hoy en día la oración se ha convertido en el vínculo emocional más importante para cualquier persona. Es la comunicación directa entre el ser humano y Dios. Orar es tener un diálogo íntimo con Dios, un encuentro con el ser amado para dar gracias por las bendiciones recibidas, para pedir por lo que más deseamos, pero sobre todo para llenarnos de fe y esperanza. A veces los problemas cotidianos nos rebasan y no sabemos qué hacer para solucionarlos. Una excelente alternativa para estar tranquilos es el hacer oración, y hoy en día está comprobado hasta por los terapeutas que la eficacia de rezar puede cambiar la vida, ya que nos llena el alma para vivir felices. ¿Y qué mejor manera de honrar a Dios que rezando el rosario? Desde tiempos remotos se ha hecho de diferentes maneras, guiado por personas por un libro, a través de las cuentas. Hoy en día existe una manera que ayuda a personas que ya no ven bien, a gente adulta que ya no se puede mover, o a personas que quizás están enfermas, o hasta bebés recién nacidos. Y es el rosario electrónico de San Juan Pablo II. Este rosario nos va a ir guiando en cada una de las oraciones con la voz del Papa Mariano, ya que él fue uno de los papas que más ha impulsado que la gente hiciera oración. Y precisamente nosotros recordamos que el rosario fue recomendado también por la Virgen en Fátima, en Lourdes, para rezarlo durante todo el año, al inicio o al final. En el mes de mayo dedicado a las mamás, en el mes de noviembre dedicado a los difuntos, cuando inician las clases o cuando tenemos algún imprevisto. Y precisamente pedí a la producción que localizara a un representante de la marca y me dicen que ya tengo a Alan en la línea telefónica. Cuéntanos, Alan, ¿dónde podemos conseguir este rosario? Padre, gracias por la invitación. Me enorgullece que la voz de nuestro Santo Papa pueda acompañarnos en este rosario electrónico y con ello reforzar nuestra fe. Es momento que llamen totalmente gratis al 01-800-200-4565 y podrán obtener su propio rosario electrónico por un bajísimo precio, que no lo van a poder creer. De mi parte, les voy a dar de regalo un rosario de cuentas tradicional, y para que todos
puedan compartirlo al hacer su pago con cualquier tarjeta, les voy a enviar un segundo rosario electrónico por el mismo precio. Así es, son 2 rosarios por el precio de uno, pagando con cualquier tarjeta, porque compartir la voz del Santo Padre con los que amamos debe ser el mejor regalo. Honremos esa frase con la que siempre nos identificó: México siempre fiel. Alan, muchas gracias y recordemos que rezar el rosario. Continuamos con más de este programa. Vamos a profundizar en el tema con Alfredo Jalife, José Alberto Villasana y Isbeleni Gallardo. ¿Qué viene? Oye, pero ¿puedo hacer un paréntesis? Ya está ahí la ¿Me telaraña. permites un paréntesis? Por favor, claro. Oye, yo creo que resultó mejor profeta que otros profetas que tú citas. Jeremías y de Ezequiel, el nuevo profeta del siglo XXI, que es Tamir Pardo, el jefe de la Mossad, claro. Que te diga que hizo Tamir Pardo. Respecto a lo que mencionaba Gisbeleni, de que esto de Gaza es una bandera falsa. De los 3 niños. Es decir, que estos 3 jóvenes realmente los secuestran y los matan el mismo Israel. Eso lo anunció una semana antes Tamir Pardo, el jefe de la Mossad. Sí, el jefe de la Mossad ¿Cómo lo hizo? Así abiertamente. No, diciendo, lo da como escenario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar si los encontráramos muertos? Pues tendríamos que bombardear inmediatamente Gaza y jamás. Bueno, ellos siempre se manejan con banderas falsas. Una semana antes de que aparecieran ya lo había anunciado. Israel es especialista. Mira, incluso Mossad significa el engaño. Obviamente no voy a meter ahorita las letras hebreas. Ellos, deception, es engañar. Eso es desinformar. Y desde los que no saben de esto, pues caen como bebés, ¿no? Y otro dato, perdón. Tregua. Continuará la tregua, le dicen ya regresen a sus casas. ¿Cuáles casas? No, ya no hay nada. ¿Qué va a suceder ahora en Gaza? ¿Y qué va a suceder en Ucrania con Rusia? ¿Y qué va a suceder en Irak con la persecución de cristianos? En Irak, otra vez para abonar a este tema de la Mossad y de las banderas falsas, Alfredo nos leía esta declaración, porque es una declaración pública de Hillary Clinton, diciendo nosotros financiamos el ISIS, la yihad. No solamente, sino que Veteran News, que es de gran inteligencia militar formado por veteranos, publica que el jefe de la yihad, del ISIS, que es el califa Abu Bakr al-Baghdadi, en realidad es un agente del Mossad, que se llama Shimon Elliot. ¿Qué viene, Gisbeleni? Híjole, ¿qué viene? Hasta suspiras. No, yo efectivamente creo que el cristianismo va a desaparecer de Oriente Medio. De hecho, los números el día de hoy ya son una minoría. Cuando dije Rusia los defiende. Está defendiendo a los cristianos. No, pero sí va a desaparecer porque van en contra de 2 cuestiones. Una, de esta reconformación política de Occidente, de esta reunificación del cristianismo y que se convierte el cristianismo en eje ideológico de Occidente. Esto choca ideológicamente con la contraparte. El eje Rusia-Vaticano. Con el eje Rusia-Vaticano, y por eso tiene que desaparecer ideológicamente de donde ellos han financiado y mantenido el control los últimos 20, 30 años, ¿no? Vaticano, que es Medio te Oriente. Fortaleces con Rusia, yo te saco a tu población cristiana. Te protejo ahí. Sí. El viernes mandó el Papa Francisco ya un negociador de la Santa Sede a Irak. Pues nomás Leonardo Sandri, ¿no? Sandri, Sí. sí. Pero que es un buenazo. Es un buenazo. es un gran fue sustituto de la Secretaría de Estado con diplomático. Benedicto XVI y fue nuncio en México 6 meses. Sí. Después Juan Pablo II se lo llevó allá y le dijo, ¿cómo viste México? Aquí está la fotografía. ¡Au! Sí. Sí, o sea, pues va a desaparecer. Y también veamos el contexto en el que se da el inicio del ataque de Israel hacia Palestina. Es posterior al acuerdo que se había generado en el Vaticano. Sí. Y el mismo día que derriban el avión. Es de manera simultánea, o sea, la simultaneidad es una coincidencia. Y si casi existieran la las misma coincidencias,
Casi en la que pasa el avión de Putin sobrevolando Ucrania, yéndose a Rusia, de su gira triunfal en Latinoamérica. Tú hoy te metes en Russia Today, en 8 columnas, gira triunfal de Vladimir Putin a Latinoamérica. Sí, todos estaban viendo los penales y los balonazos, y él estaba haciendo allí su haciendo banco alianzas, de los BRICS. su No, banco. pues ahí estaba con la Merkel. Brzezinski acaba de proponerle abiertamente en Foreign Policy a China hacer un G2 secreto. Y Alemania y Rusia están negociando en secreto. Entonces ahorita, mira, cuando hay 3 grandes jugadores geoestratégicos, y ahí nos vamos a las teorías de von Neumann, de juegos, que son, lo digo, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China. Se vuelve muy circular, inestable, porque uno juega contra el otro, se alía contra el que subió y luego el otro se alía con el tercero y no acabas. Entonces es muy inestable la tripolaridad geoestratégica en la que estamos viviendo. En este momento. Entonces, en eso estamos viviendo. Entonces, ¿qué le propone Brzezinski a China? Abiertamente te lo digo. A nosotros no nos quieren en Latinoamérica. Bueno, qué gran secreto, dice Brzezinski, ¿no? De Estados Unidos. Y obviamente ahorita tienes el ascenso de Brasil, que es magistral. Entonces, nos repartimos Latinoamérica, Estados Unidos y China. Te doy toda Asia, no es broma, lo puedes buscar de Foreign Policy. Es más, hace la entrevista a un israelí estadounidense. Asia? Sí. Te regalo Asia, olvídate de Japón y sus islitas oscuras por las que no vamos a ir a una guerra. Pero, ¿qué me da? No, nos repartimos a África, pero ¿qué me das? Yo quiero Ucrania, Rusia y la Unión Europea como extensión de Estados Unidos. Ese es el conflicto de Ucrania. Y obviamente lo demás, bueno, ahí dejo yo candente, hay que leer entre líneas lo que dice del Medio Oriente Brzezinski. Dice, ahí les dejo el incendio del Medio Oriente, que en el mediano y largo plazo, ¿a quién le va a afectar? A Rusia y a China. ¿Por qué razón? El Cáucaso es una región islámica por antonomasia, que es el soft belly, es el bajo vientre estratégico de Rusia, pero además el 20% de Rusia tiene islámicos, con una demografía juvenil galopante. China, ¿cuál es su lado donde estás viendo atentados terroristas? Estás viendo precisamente en la región de Xinjiang, capital Urumqi, donde son islámicos. Entonces ahí tienes, o sea, con leer a Brzezinski tienes... Y si son extremistas estos islámicos, el caldo entonces está ardiendo. Claro, están creando esto. Y también siguiendo la tesis de la propuesta de Brzezinski, lo dice Alfredo, quien está financiando más a las 2 partes que se están peleando en Ucrania, que es la OTAN, etcétera, y Rusia, es el mismo personaje, que es Jacob Rothschild, y todas las Blackwater, que está implicado en los autoataques del 11 de septiembre, están todos mismos, están en todos lados. Que por cierto es el que se salva del avión que dice que se perdió del Malaysian Airlines, el único de los 5 que tenían una patente nueva que iban a aprobar, y a los 2 días le dan el 100% de un semiconductor que es una nueva estrategia de guerra. Rothschild y todo eso, pues viven de la industria, y Soros viven de la industria armamentista, viven de los mercenarios, creando guerras. Ese es el gran negocio de este grupo. El tiempo se nos ha ido rapidísimo, pues tratamos de tocar este tema en su momento. ¿No hay un minuto para decir algo de Gaza? Si sucede, 10 segundos. 10, mira, hoy hay muchas crisis humanitarias en el mundo, incluso la frontera de México con los infantes centroamericanos, pero nada se compara a Gaza. Mira, tiene 360 kilómetros cuadrados, es la zona más pobre, quizás una de las más pobres del mundo, y aquí viene lo importante, el factor demográfico. Por eso es un crimen arrojar aunque sea una piedra contra Gaza, por una razón. 45% de la población en Gaza, debido al hacinamiento que ha provocado Israel, que viene con un bloqueo marítimo, terrestre y celestial desde el 9 de enero del 2009, o el 3 de enero, da igual, desde el 2009, principios del 2009, es peor el bloqueo que la guerra. Entonces, ¿qué está sucediendo? 45% de la población en Gaza tiene menos de 14 años de edad. Son niños. Y bombardean las escuelas, no tengo tiempo. Las escuelas que la ONU les había dado. Sí, me duele que se nos haya ido el tiempo, pero hemos tenido muy buen programa, gracias a ustedes 3. Gracias a ti. Vamos a ver si sucede algo terrible, esperemos que no. Y si no, hagamos una cita para vernos aquí otra vez en enero y analizar las previsiones para 2015
si todavía hay mundo. Me quedé muy pesimista, sí. Gracias, Alberto. Va a ser otro mundo. Gracias, Alfredo. Gracias, Gisbelén. Gracias. Sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención. Continúen la programación de Proyecto 40. Hoy, domingo, 11 de la noche, mi compañera Estela Olivera le espera en Código. Empiece la semana bien informado. Feliz domingo. Feliz semana. Próximo domingo, temazo aquí en el Pulso de la Fe, el Purgatorio. Dios le guarde. Gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.